Muy buenos días, el día de ahora vamos a ver lo que es el tema de la reproducción de las plantas, ya sea la reproducción sexual, la reproducción asexual, también la reproducción de las plantas con semillas y las que no tienen semillas. Eh, en clases pasadas hemos estado viendo también parte de lo que es los organismos y la función de cada uno de estos, ¿verdad? También vimos lo que es la reproducción en los seres humanos, lo que es por ejemplo, las estimaciones y los estímulos en los animales. Vimos lo que es la fotosíntesis, el cloroplastos, también la extracción de lo que eran las sustancias de las plantas y la excreción de esta, ¿verdad? Que también vimos las sustancias, por ejemplo, el látex, que era también una sustancia que segregaban algunas plantas de color blanco y ayudaba también a la realización de algunos, por ejemplo, alimentos, podía tener alimentos de estos. También la utilización no solo de alimentos, sino que de materiales, ¿verdad? También veíamos lo que son los taninos, que también estos pues son de usos metabólicos y se producen lo que son diferentes plantas y que también se utilizan no solamente para lo que es la alimentación, sino que para la realización de lo que son algunos materiales que nosotros los seres humanos podemos utilizar. Y también vimos lo que son los aceites esenciales, que son también y que vienen por parte de lo que es la planta en su centro, que son esos aceites, y quizás nosotros ya los hemos visto, los aceites, o los hemos, también se pueden oler, ya que estos se ocupan para crear lo que son perfumes, cremas, y estos aceites, por ejemplo, algunos tienen lo que es para lo que es algunas enfermedades o también para nuestra piel, ¿verdad? Si es, por ejemplo, cremas aumentantes que ayudan a lo que es nuestra piel y nuestro organismo. Y estos aceites, si nosotros le hemos visto, algunos, por ejemplo, hasta en la televisión salen, ¿verdad? Que tiene aceite de coco, aceite de argán y todas estas, más que todo las plantas lo que nos dan, ¿verdad? De igual manera, el día de ahora, como les mencionaba, vamos a ver lo que es la reproducción en plantas. Esta reproducción que se da en las plantas, pues consiste más que todo en la reproducción, que es la capacidad de los seres vivos también de producirse, así como nosotros, los seres humanos, los animales, también las plantas se reproducen entre sí, ya sea de forma sexual o asexual. Y esta capacidad que estas tienen también pues pueden generar lo que es más plantas, donde en esta se crea lo que es también con el fin también de las especies de más que todo perpetuarse en el espacio y en el tiempo, ¿verdad? Es decir, algunas plantas, o más que todas las plantas, pues si nosotros hemos visto, siempre ellas solas, algunas de ellas solas son las que se pueden generar con más plantas y también pues pueden generar aún así distinguirse entre la reproducción y también la multiplicación, que también es solo el aumento de la población, pero que no tiene que ver con la reproducción. Existen también eh, tipos de reproducción vegetativa, por ejemplo la asexual y la sexual o generativa. La reproducción asexual no implica lo que es la unión de las células en ella y en los individuos que se desarrollan para dar a otros idénticos a ellos. Y la reproducción sexual implica la unión de células germinales especiales, los gametos que poseen variabilidad genética debido también a la meiosis. Dentro de la reproducción en plantas también vamos a ver lo que es la reproducción asexual, donde la reproducción asexual también puede existir lo que son en plantas, por ejemplo, la multiplicación vegetativa y por gérmenes. La multiplicación vegetativa asegura la perpetuación en individuos bien adaptados a ese medio y evolutivamente, y también de forma eficaz.
También esta es muy común incluso en las plantas superiores. Existen también dos tipos, la fragmentación y la división celular, que engloba también la bipartición y la gemación. La fragmentación consiste en fragmentar ciertas partes de las células, como los talos o los vástagos, que surgen en individuos hijos. Un ejemplo de esto de fragmentación son los esquejes. En la bicarpitación de la célula madre se divide por completo en dos células hijas nuevas de igual tamaño. Es típica en lo que son las arqueas y las bacterias. En la gemación, las células, el tamaño de la célula hija al principio puede ser menor que la célula madre. Por gemación se generan también yemas en las plantas que dan lugar a nuevas ramas adheridas a la planta. También se da, como les mencionaba, por germen, que los gérmenes son células asexuales reproductivas que se desarrollan directamente en los individuos. Y existe lo que son varios tipos, por ejemplo, pluricelulares, los propágulos y generalmente los unicelulares, que son las esporas. Hay más que solo zonas que tienen porciones del talo o del tallo en las plantas pluricelulares y están particularmente especializadas para separar la planta madre y extenderse. Son los propágulos o agrupaciones de células que son muy comunes en plantas inferiores. Y existen dos tipos, los hormogónicos de las granobacterias y los tóbulos. Y estas bacterias más que todo crean en el interior de la planta también. Existe lo que es estas cavidades, ¿verdad? Son comunes también en plantas inferiores y hay tipos también como los homogonos de las bractenorias y los tubérculos de las patatas, los bulbos del ajo y también es el estelones y los rizomas. Los tubérculos más que todo son raíces engrosadas que facilitan la propagación subterránea, por ejemplo de la patata. Los estolonos, que son tallos aéreos que sirven para propagar las plantas, y un ejemplo de eso son las fresas. Los rizomas, que son tallos subterráneos con varias yemas que crecen horizontalmente, emitiendo lo que son raíces y brotes herbáceas que pueden crecer indefinidamente. Por ejemplo, son los carrizos, que estos son más que todo, no se da mucho en lo que es nuestro entorno, ¿verdad? Pero es como un tipo verdura. Los bulbos, que son tallos cortos y cónicos con gran yema terminal, rodean lo que es la hoja y almacenan lo que es esta sustancia. Estos son conocidos más que todo por lo que es su forma cónica, también de, como les mencionaba, de una yema rodeada de hojas que almacenan sustancias de reserva. En las axilas de las hojas se forman los bulbos de renuevo, por ejemplo en el caso de los tulipanes. Las esporas son también células germinales especialmente diferenciadas por la reproducción asexual. No también necesitan la fecundación para dar más que todo a un nuevo individuo. Este es típico en los pediforias, que son helechos, en las brofitas, que son musgos, y en los hongos. Las esporas son también de forma más corriente de la reproducción asexual en plantas. Producen lo que es en general poca variabilidad, que son agentes de dispersión y normalmente unicelulares, aunque hay esporas con varias células o núcleos. Existen también varios tipos de esporas que según sus condiciones de formación, por ejemplo, según la situación, son esporas o
conidios que si se forman al exterior de una estrangulación y en las endosporas, se forma lo que es el interior de una esporangio. Según también la capacidad de dispersión, los aplasnosporas, si son inmóviles como el polen, muchos conidios y los zoosporas, planosoras, que son inmóviles a él. Según también la información, los mitosporas o neutrosporas, si son diploides, y mediosporas, que son sexuales a las haploides. Las esporas tienen también ciertos nombres especiales, como por ejemplo la diospora, si son diploides, las afloras, si son haploides, y si son esporas de resistencia, que se le llama clamidosporas. En este caso, pues también estas se producen lo que son las ascas, como ascosporas, y producen los basidios. Los erosporas son distintas y generalmente tienen diferente tamaño, que son pequeñas también y masculinas. Las megasporas son grandes y femeninas. La estructura especializada donde se producen las esporas son las esporonglos, que son unicelulares, o sea, sin cubierta, en algas y en hongos, y pluricelulares, que tienen cubierta, y ascarios, que son de tejido fértil. Los briofitos o espermatofitos son nomenclatura es igual que las esporas. Por ejemplo, la miospera es miospora genium. De igual manera vamos a ver lo que es la reproducción sexual en lo que es planta, así como vimos lo que es la reproducción asexual en esto. Donde este tipo también de reproducción es un mecanismo mucho más complicado que la reproducción asexual. En ella pues intervienen lo que son diferentes factores. De igual manera, pues esta reproducción sexual implica lo que es la unión de células germinales especiales, los gametos, y estos se encaminan a la variabilidad genética por recombinación cromosómica. Este proceso se realiza en varias etapas. Primero se realiza la meiosis para transformar las células diploides en haploides, que son los gametos. Posteriormente se produce lo que es la cigamia o unión de los gametos haploides para formar los que son los cigotos diploides, que implican la plasmogamia o unión del citoplasma, y también una carigamia o fecundación. Los gametos suelen ser haploides y la polaridad es de sexo opuestos. Además se producen unas estructuras especiales como los gametos gametangios. Existen varios tipos de reproducción sexual, por ejemplo la osogamia, que es la unión de gametos de igual forma y de tamaño pero en polaridades distintas. La anisogamia, que es la unión de gametos distintos de forma y tamaño y la polaridad es opuesta. La ogamia, que es en casos especiales, que es una ansiogamia, pero con un gameto femenino inmóvil y un mayor tamaño del masculino. Los gametos, al igual que las esporas, reciben distintos nombres. Los gametos femeninos se llaman ovocélulas, o esferas, óvulo, y los gametos masculinos son anterozoides, anteroso, espermatozoide, espermatozoo, espermacio, que pueden ser inmóviles en algunos hongos. La gametagénesis también recibe el nombre especial que existe en los mismos tipos de las esporangios. Estas pues son primitivos y son unicelulares y pueden ser recubiertos por varias paredes celulares. Los gametogangios más que todo evolucionados son los pluricelulares con cubiertas de protección en ellos. En la ogamia, el gameto masculino se le llama anteriadio
y posee lo que es un menor tamaño de forma filiforme esférica. Y esta pues se da en lo que es en los briófitos en adelante. En el masculino se le llama anteridio y el femenino artijonio. Existen casos especiales de gametogenia, en la que la fecundación se lleva a cabo por fusión de gametogénesis, posteriormente la unión de gametogenios y la copulación de las células somáticas. La reproducción también en plantas de angiospermas, que es asexual, de las plantas es el ejemplo más popular de esto. La reproducción de las plantas, por ejemplo, con flores, cuando un grano de polen llega al pistilo de la flor, se produce lo que es la polinización. Al entrar en su interior se produce lo que es la generación de las células germinales o gametos masculinos que fecundan los óvulos que hay en los gineceos mediante el tubo polinizador. Una vez los óvulos están fecundados, procesan o producen lo que es la fertilización. Se forman las semillas y una vez formadas, estas gineos se convierten en el fruto, que habitualmente conocemos como el resultado de la reproducción de las plantas. En la fecundación se produce la unión de dos células, las haploides de distinto material genético, que se unen formando un individuo de genotipo diferente. Y por eso también se le llama reproducción sexual. En la formación, por ejemplo, del polen en los estambres, estas se forman y crean lo que es la gametogénesis de las plantas. Y estas al formar esto, llegando a lo que son estos gametos masculinos, el interior también de los ginecos, donde se encuentran óvulos mediante el tubo polinizador. La fecundación se produce de forma cigamia y en la unión de gametos femeninos y masculinos. La fertilización también se forman por la semilla y el gineceo se convierte en lo que es el fruto. Este origen y la evolución de esto se piensa que las células también eucariotas surgieron hace como unos 600 años antes de Cristo, a partir de los procariotas debido a la invasión de unos habitantes que estos también son eucariotas primitivos que son protistas. La aparición de lo que es la reproducción sexual se produjo a partir de la perfección de la mitosis y la aparición de la meiosis y el ciclo celular. El origen de la mitosis pudo también producirse en los prototistas y especialmente en los dinoflamegalos, ya que la mitosis es anómala, no hay también uso mitótico de esto. El origen de la reproducción sexual también pudo haberse dado en los protistas al mismo tiempo que la mitosis, debido a que estos organismos poseen ambos procesos incompletos. Surgió también como consecuencia de la ventaja adaptativa que suponía haber también la recombinación cromosómica de estos. Es también explorar, ya que la recombinación de las cromosómicas innovadoras y facilitan la colonización de nuevos habitantes. En la reproducción de plantas, este tipo pues ya hemos visto que la reproducción asexual se crean en plantas que también pueden tener o no semillas. Dentro de las plantas, por ejemplo, sin semillas pueden reproducirse asexual y sexualmente. Algunas plantas sin semillas, como el Anthescerontes y las hepatíticas, pueden reproducir sexualmente a través de la fragmentación. Cuando un pequeño fragmento de la planta se rompe, se puede formar nueva planta. La reproducción de plantas, por ejemplo, la planta que no tiene vasculares, que tienen una alteración de generaciones en el ciclo de vida, esto significa que se altera en estas etapas de las células diploides y que tiene dos juegos de cromosomas. Y en las etapas de las células haploides, que tienen un cromosoma durante este ciclo de vida.
El ciclo de vida de las plantas no vasculares sin semillas, que es en la etapa de la gametofitos, en la parte más larga del ciclo del gametofito es la alfombra de la fotosintética verde que reconoce como músculo. El ciclo de la vida de las plantas no vasculares, o sea, sin semillas, se puede describir, por ejemplo, en la gametofitos macho, donde producen esperma flagelados que deben nadar al óvulo formando por gametofitos femeninos. Por esta razón, la reproducción sexual puede ocurrir en presencia de agua. Por lo tanto, las plantas no vasculares tienden a vivir en ambientes húmedos. Y la reproducción también, esta más que todo se da, por ejemplo, en los esporangios, que son también en los helechos, y que forman también otro tipo de reproducción en las plantas, ya sea con semilla o sin semilla. Bueno, nos vamos a quedar acá acerca de este tema que es muy importante, la reproducción de las plantas. Gracias y buen día.